Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. En el verano del año 1992, en las Olimpiadas de Barcelona, tuve la ocasión de visitar un matadero que se abrió transitoriamente, única y exclusivamente para los Juegos Olímpicos, donde se sacrificaban perros chow chow, estos perros de pelaje anaranjado y que tienen la lengua de color violeta, de color morado. Y me diréis, ¿y esta cosa tan repugnante por qué se hizo? Pues se hizo básicamente porque los atletas chinos, según su tradición, la medicina que ellos practican y demás, pues para obtener un mayor rendimiento físico, un mayor rendimiento deportivo, ingerían habitualmente este tipo de carne, que además no servía si te la traían congelada desde su país, sino que se tenía que sacrificar en el mismo punto donde se iba a la carne a consumir. ¿Y esto por qué os lo cuento? Os preguntaréis. Pues os lo cuento porque me sirve también como preámbulo a explicaros de lo que vamos a hablar en el vídeo. Vamos a hablar de la carne de un animal como es el caballo, que para muchos de vosotros estoy convencido de que va a ser una mascota, os va a parecer una barbaridad. De la misma manera que les puede parecer una barbaridad a los sajones, a los ingleses por ejemplo, comer carne de conejo. Pero no podemos negar de que este tipo de carne tiene unos beneficios con respecto a todas las demás carnes brutales. Y es de esto de lo que va a ir el vídeo, de explicaros sus características y luego ya dejamos a vuestra elección el que la que vayáis a consumir o no, ¿de acuerdo? Pues no me enrollo más, de aquí os lo explico. Como os he dicho en la introducción del vídeo, la carne de caballo es considerada por muchísimas personas en todo el mundo como la carne de un animal doméstico. Pero, sin ir más lejos, aquí en España, aunque muchas personas consideran esta carne como la de un animal pues, que no se debería consumir, pues no dejan de existir un buen número de carnicerías que comercializan este tipo de animal, este tipo de carne. En otros países, por ejemplo México, es un grandísimo productor de carne de caballo para todo el mundo. El problema de esta carne, el problema y las grandes ventajas, vamos a hablar de los dos extremos, es que tanto aquí en España, se dio en el año 2014-2015, se produjo un fraude alimentario donde se introducía carne de caballo viejo, o carne de caballos que no estaban bien de salud, en albóndigas y ciertos preparados cárnicos. Esto levantó cierto revuelo, con lo cual, aparte de la mala prensa que tiene ya consumir para ciertas personas la carne de caballo, pues la gente se escandalizó más. En México, un estudio de la UNAM, de la Universidad Nacional de México, demuestra que en el año 2017 prácticamente el 80% de la carne de caballo que se consumía en el país era carne que había sido tratada con clenbuterol, un producto que se da a los animales para que cojan peso de manera artificial, con el consecuente efecto secundario de que le echas el bistec de carne, ya sea de ternera o sea de caballo, a la sartén y de ahí no hace más que salir agua y agua y agua. Pero bueno, eso es la parte negativa o la leyenda negativa que tiene este tipo de carne. Pero no cabe duda de que si tenemos un proveedor de carne de caballo de confianza, con independencia, vuelvo a decir, de tu forma de pensar o de tu sentimiento a comer ese tipo de carne, no cabe duda, vuelvo a decir, de que esta carne tiene dos grandísimas ventajas que no vais a encontrar en la gran mayoría de carne. La primera y principal es que no solo tiene altísimos niveles de hierro, tantos o más que la mejor carne de buey o de vaca que podéis encontrar, sino que además el hierro que se encuentra en la carne de caballo está en forma de hierro tipo hemo. El hierro hemo es el hierro que con mayor facilidad va a absorber el organismo humano. Demostradísimo, mucho más que otros tipos de carne. Además, no tenemos el problema de que, por ejemplo, hay personas que son alérgicas a la proteína de vaca. Por lo tanto, para estas personas también pueden utilizar la carne de caballo como fuente de hierro que no les cause ningún tipo de reacción alérgica. Estoy pensando especialmente en mujeres embarazadas, ancianos y niños pequeños. Aquí en España sigue habiendo, sobre todo en zonas rurales donde están más extendidas este tipo de carnicerías, el pensamiento lógico, porque es completamente cierto, de que cuando una mujer está embarazada o un niño está flojo, que está con una anemia y demás, la mejor carne es sin duda la carne de caballo. Vuelvo a decir, si tu conciencia, si tu, por decirlo así, si tus prejuicios no te impiden consumirla. Pero es que aparte, a diferencia de la carne de vaca o de otros tipos de carne roja, la carne de caballo es una carne que
no tiene mucha grasa. Por cada 100 gramos de carne de caballo vais a encontrar 2 gramos de grasa. Por lo tanto, es una carne que a nivel de calorías, a nivel de capacidad de hacernos coger peso, es mucho menor que las otras carnes rojas, y que además no nos va a incrementar los niveles de colesterol y demás que nos puede dar un entrecot de ternera, un chuletón de buey, etcétera, etcétera. Por lo tanto, como resumen, vuelvo a decir, si no tienes prejuicios, si para ti el que para ciertas personas el caballo sea considerado como una mascota, para ti esto no es un impedimento, la mejor fuente sin duda de hierro para tratar cualquier proceso anémico y al mismo tiempo no coger peso, que puedes coger con cualquier otro tipo de carne, con el riesgo añadido de los incrementos de colesterol, enfermedades cardiovasculares y demás, la carne de caballo es sin duda la mejor opción. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.